buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia de Radio Lío, familia de Signis ALZ. Además, a nuestros queridos radioescuchas que nos están viendo en diferentes plataformas digitales, en Facebook, en Instagram y también en nuestra página web que nos están escuchando en radiolio.net. Quería darles la bienvenida a un espacio en donde nosotros compartiremos momentos muy importantes con personas que han sido influyentes en el cambio social en el Ecuador y en el mundo. Recuerden que además pueden visitarnos en nuestras páginas, en nuestros medios digitales, en Facebook e Instagram, y también pueden escucharnos en nuestra aplicación. Tenemos una aplicación en Android y pues ahí pueden escucharnos en todo momento, en todo lugar donde ustedes deseen. Pueden escuchar las 24 horas de programación que tenemos en Radio Lío. Tenemos más de 1000 podcasts creados por jóvenes comunicadores de América Latina y el Caribe. En esta oportunidad nos acompaña Gisela Dávila, quien es la directora general de CIESPAL. Vamos a conocer un poquito de su biografía. Gisela Dávila es licenciada en Comunicación Social con especialidad en Desarrollo por la Universidad Politécnica Salesiana. Concluyó su maestría de investigación en Comunicación y en Opinión Pública en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Ecuador. Ha recibido respaldos de 33 organizaciones internacionales y nacionales, entre ellas radios comunitarias, entidades, universidades y asociaciones de 10 países. Ecuador, España, El Salvador, Guatemala, Colombia, Argentina, Venezuela, República Dominicana, Brasil y Chile. ¿Cómo te encuentras, Gisela? Un gusto, un placer tenerte aquí y agradecerte también porque te hayas tomado un tiempito pues para podernos acompañar y para poder saber un poco de tu vida profesional y tu vida personal, de cómo ha sido esta labor de comunicador. Muchísimas gracias. Para mí un gusto, un verdadero placer estar aquí en las instalaciones y sobre todo celebrar a Radio Lío, al trabajo de los jóvenes que están alrededor de esta propuesta. Para mí ese es el camino. Trabajar con más juventud hará que se cambie totalmente la comunicación y tenemos que trabajar por estas otras formas de comunicar. Así es que para mí un gusto estar con ustedes acá, contigo en el estudio, con la gente de Signis que siempre es tan querida y que para mí es un proyecto importante. Gisela, cuéntanos sobre tu vida profesional. Sabemos que eres licenciada en Comunicación Social, mención al desarrollo, y también tienes una maestría en investigación en Comunicación y Opinión Pública. ¿En qué te ha ayudado para poder incidir en la sociedad? ¿Qué proyectos has desarrollado y cómo has podido ver en América Latina y el Caribe las problemáticas? ¿Has tenido algún problema en poder desarrollar esos proyectos que has tenido a lo largo de tu vida profesional? Bueno, yo en realidad empiezo justo a estudiar comunicación por el interés de hacer servicio, comunicar desde el servicio, desde lo que se puede transformar la vida de las personas. Para mí, solamente cuando cambiamos y transformamos la vida de alguien, realmente estamos haciendo una comunicación que tenga un sentido. Y cuando salí del colegio, la propuesta que se abrió fue la de la Universidad Politécnica Salesiana, aquí en Quito, en Ecuador, y era una comunicación distinta. No había un pensum igual en todo el país, y era un énfasis justamente en esta que se llamaba Comunicación para el Desarrollo, que ahora la llamaríamos más popular, ciudadana, pero que te da una idea de cómo formarte en gestión de la comunicación. No solamente pensar en la comunicación utilitaria, ¿no? De cómo hacer radio, de cómo hacer televisión o multimedia, sino de cómo a través de la comunicación generar proyectos productivos, por ejemplo, generar proyectos de transformación también desde la ciudadanía, desde la educación, la alfabetización. En ese tiempo, yo en el 95 empecé a estudiar en la universidad y esa fue el primer acercamiento, digamos, a la comunicación que me hizo pensar en que era posible hacer otras cosas, ¿no? Entonces, yo realmente he tenido una experiencia en la que he estado más en la administración, por ejemplo, de los medios comunitarios, de cómo gestionarlos, cómo organizarlos, cómo mantenerlos. Y los problemas se van dando, ¿no? Se van dando políticamente, se van dando administrativamente. Por ejemplo, no es fácil financiar medios comunitarios en zonas rurales, que no tienes mayor fuente de financiamiento de otras partes, pero que sí tienes un gran proyecto comunicacional y ese proyecto te puede llevar a transformar otros procesos sociales, ¿no? Y te puede también financiar.
He trabajado desde el primer momento, desde el año 2000. Yo trabajé hasta el 2018 en Corape, en la coordinadora de medios comunitarios populares y educativos del Ecuador. Y este proyecto lo que me ayudó es a entender que la importancia está en la necesidad que tiene la gente de informarse, de comunicar, de transmitir en su propio idioma, porque más allá de lo que realmente uno está haciendo, uno está trabajando en la parte académica, hay necesidades reales. Y Corape hace ese trabajo. Entonces, aquí desde el año 2000, por ejemplo, trabajé en temas de ley de comunicación. He trabajado a nivel nacional e internacional en procesos legislativos de cómo las leyes y los marcos regulatorios en los países también pueden dar este acceso a la gente para comunicarse a través de medios de señal abierta. Entonces, los problemas allí han sido muchos y muy variados, y la comunicación también te ayuda para resolverlos de alguna manera, ¿no? ¿Has tenido algún problema con el Estado? ¿El Estado crees que no ayuda a estos proyectos comunitarios que realmente van a incidir a la sociedad, a crear una sociedad crítica en donde no solamente sea una sociedad de seguir al resto, ¿no? Sino que pueda tener esta reflexión, ayudar a reflexionar a la gente sobre cuáles son sus capacidades, ayudarles también a fortalecer sus habilidades? ¿Has visto algún impedimento por parte del Estado para poder ayudar a estos proyectos? Lamentablemente, los estados muchas veces relacionan el trabajo organizativo en comunidades con espacios críticos hacia sus gestiones. Y entonces normalmente lo que hacen los gobiernos es impedir que estas comunicaciones y la organización de la gente salgan muy a flote, digamos, o que se hagan más fuertes. Entonces te quitan presupuestos, no te dan las frecuencias, también te dicen, yo trabajo con usted siempre que haga la línea editorial a mi favor. Nosotros nunca cedimos a eso, personalmente nunca he cedido a este tipo de presiones, digámoslo así, ¿no? Inclusive económicamente te preguntan cuánto quieres pero sigue la línea. No, eso jamás yo lo he permitido. Menos mal, he podido, gracias a Dios, sostener esta voluntad de no hacerlo de esa manera. Y claro, eso te trae a ti también problemas económicos y demás en los medios, ¿no? Porque no tienes de dónde financiarte si es que el Estado no está, pero que nos ha abierto a ser creativos y a usar otras formas de financiar los proyectos. Hay muchos problemas de esos, ¿no? Políticamente, administrativamente, pero creo que se pueden solventar y se puede salir sin ser contaminado, digamos, del poder muchas veces. Nosotros vemos que los gobiernos piensan en política partidaria, sí, y no piensan en el futuro de las personas. Ellos están 4 años en el poder, algunos un poco más, pero van a salir en algún momento y lo que quedamos somos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces hay que hacer proyectos a largo plazo que no tengan que ver únicamente con los intereses de una persona o de un partido. Y eso es lo que hay que seguir generando a través de los medios de comunicación. Generar este cambio y utilizando también las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías, las nuevas narrativas que generan estos medios de comunicación. Dentro de lo que ha sido tu función en CIESPAL, ¿cuáles han sido los proyectos que han tenido mayor incidencia o en dónde has desarrollado los proyectos aquí en el Ecuador? Hemos tratado de que primero CIESPAL no pierda su proyecto internacional, ¿no? A nivel latinoamericano. Entonces hemos hecho capacitación, se ha inventado, como tú bien dices, ahora las nuevas tecnologías nos permiten hacer otros procesos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Capacitación en línea, seminarios internacionales de altísimo nivel, y eso nos ha permitido trabajar, por ejemplo, en política pública, en cuidado del medio ambiente. Hemos trabajado muchísimo junto con FAO en agricultura familiar y cuidado del medio ambiente. También en Ecuador, con Naciones Unidas, se han hecho proyectos de bioemprendimientos. Significa que hay gente que vive en zonas protegidas, por ejemplo, en el país, pero también tiene que desarrollar sus actividades productivas. Entonces, ¿cómo cuidar estas zonas protegidas? Pero valorizando también lo que ellos hacen. Por ejemplo, los tejidos, los bordados, hacer una mermelada, chocolate, producir cualquier cosa que se haga en estas zonas sin afectar el medio ambiente, pero dándole valor, comercio justo y demás.
desde la comunicación también hemos trabajado en este tipo de proyectos. Utilizando los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo hacemos? Porque la comunicación, al empezar a trabajar desde las nuevas tecnologías con los jóvenes, las jóvenes, empiezan a generar otros procesos y dinámicas de dar a conocer sus productos y dan valor también a el trabajo que hacen sus padres, sus tíos, sus abuelos, empiezan a darle un sentido a ese trabajo tradicional que muchas veces ya no se quiere hacer, ¿no? Desde cuando uno ya es más joven. Entonces, esto ha dado valor y ha permitido que haya una nueva forma de organización que además es productiva. Luego en CIESPAL hemos trabajado temas de investigación a través de la revista Chasqui. La revista latinoamericana de comunicación Chasqui cumplió 50 años el año pasado. Es la revista más antigua y que ha permanecido por más tiempo en Latinoamérica y en el Ecuador, por ejemplo. Somos el mayor repositorio de pensamiento crítico de lo que ha pasado. Les invito a revisar. Ustedes pueden entrar al internet y poner revista latinoamericana de comunicación Chasqui y pueden descargar de forma libre. Desde la revista número 1 hasta justamente hoy saliendo de aquí, vamos a tener el lanzamiento de nuestra revista 151. Oh, qué lindo. Sí, y siempre tenemos 3 ediciones al año que salen y que ustedes pueden enviar sus artículos. Son artículos científicos que están indexados, entonces tienen un proceso de calificación. Ustedes pueden ver las convocatorias en internet y enviar sus artículos también. Wow, Gisela. Y bueno, es bueno compartir esta información porque hay bastantes profesionales que se dedican a la investigación de la comunicación y sí sería importante y necesario saber qué tipo de nuevas incidencias existen acá en el Ecuador, ¿no? Qué tipo de nuevos proyectos que realmente ayudan al fortalecimiento de la sociedad. Gisela, tú comentabas algo sobre los jóvenes que han sido los partícipes importantes para el desarrollo de sus comunidades, de sus proyectos, de sus emprendimientos. ¿Por qué trabajar con jóvenes? Se ha sabido, ¿no?, que los jóvenes son el presente, pero para ti, ¿por qué trabajar con jóvenes? Primero, porque siempre desde la juventud se tiene más visiones de futuro. Cuando tú piensas en tu futuro, piensas en todo lo que puede estar a tu alrededor y lo que puedas hacer hoy para que tu futuro sea bueno. Entonces tienes una visión de mucho más largo plazo que vas a decir, bueno, yo quiero transformar ahora las cosas. Luego la juventud no tiene miedo. Entonces no está contaminada, digamos, de todo un proceso político partidario, porque todos somos políticos y es importante que los jóvenes sean altamente políticos. El problema es cuando ya entramos a un partido político y queremos defender intereses personales o de un grupo muy reducido, ¿no? Entonces, la juventud te permite tener un motor mucho más fuerte para llevar adelante proyectos y generar nuevas formas de narrativas, de comunicación, de formas de llevar la teoría a la práctica, por ejemplo. Entonces, para mí siempre, tanto los 18 años en Corape como los 5 ahora en CIESPAL, siempre han estado muy cercanos con los jóvenes. En Corape, por ejemplo, tuvimos un proyecto por muchos años que era de la red de niños, niñas y adolescentes comunicadores. Entonces, es cómo les enseñas a utilizar las tecnologías, pero en el discurso sean ustedes. Díganos qué quieren decirnos a través de la radio, a través del video, y compartan con otras personas que están lejos de ustedes. Aquí en el país, por ejemplo, de la sierra a la Amazonía, de la Amazonía a la costa, compartamos a través de la radio nuestras experiencias. Por ejemplo, vamos a decir algo, cómo hemos vivido el ingreso a clases. Cómo nosotros vivimos en los diferentes lugares, cómo nos relacionamos con los nuevos compañeros, compañeras en el aula. Y así se van generando procesos que nos empiezan a dar ideas de por dónde investigar y dónde fortalecer, por ejemplo, temas de salud, educación, cuidados, ¿no? Los derechos, por ejemplo. Entonces creo yo que la juventud es el presente y tiene esa proyección de futuro que le permite hacer muchas más cosas creativas. Entonces, desde ahí la comunicación también es transformadora. Entonces, eso nos ha dado mucho resultado y nos ha permitido fortalecer estos procesos críticos de la comunicación. Sabemos que los jóvenes tenemos algunas ideas descabellantes, pero al final nosotros lo logramos, ¿no? La cuestión es
¿Quién nos da la confianza, no? Por ser jóvenes. Y qué bueno que haya estas instituciones que realmente nos ayuden para que nos escuchen qué es lo que queremos hacer, qué es lo que proponemos y pues poder desarrollar estos proyectos. Ahora vamos a algo más crítico, ¿no? De lo que estamos pasando nosotros acá en el Ecuador, ¿no? La ley de comunicación y los diferentes cambios, inclusive la problemática que ha habido con el presidente, ¿no? Que realmente con un medio digital se estaban peleándose parte y parte. Pero ¿crees o en qué sentido crees que se debe fortalecer o en qué se debe desarrollar la ley de comunicación en la libertad de expresión? Creo que a veces la libertad de expresión siempre es como la bandera de lucha, ¿no? Para todos los temas. Cuando alguien le critica a un gobierno, siempre es la libertad de expresión está en riesgo o la libertad de expresión no me permite. Se malentiende lo que es la libertad de expresión muchas veces y se la utiliza en contra de los procesos que se quieren hacer. Aquí lo que tenemos que hablar es de, si vamos a hablar de noticias, las noticias tienen que ser verificadas, hay que tener una ética periodística, no podemos comunicar cualquier cosa. Estamos llenos de fake news, de noticias falsas o paparruchas, que se dice también en español, ¿no? Que es un problema real que estamos viviendo como sociedad. Si nosotros queremos trabajar en comunicación, sea desde académicamente formado, ¿no? Desde estudiar la comunicación o desde ejercerla, que también es muy válido, como los comunicadores comunitarios populares que tenemos en toda Latinoamérica, hay que generar un proceso sobre todo de ética, de qué es lo que decimos, cuándo lo decimos y para qué lo decimos, ¿no? Entonces, siempre viendo qué es lo que sucede y para el beneficio de la mayoría, para el bien común. ¿Qué es lo que hemos estado viviendo acá? Primero, un proceso en donde los medios de comunicación y las asociaciones de comunicación de medios privados comerciales quieren seguir manteniendo el poder de la comunicación y por eso hay personas en el Ecuador que se ha comprobado por varios estudios que se hicieron durante algunos años que tienen un oligopolio de la comunicación, que en su poder están 20 frecuencias, 15 frecuencias, 3 frecuencias, y la ley les prohíbe expresamente tener tantas frecuencias a su propio nombre, ¿no? Sin embargo, han seguido teniéndolas y lo que hacemos es que haya una sola comunicación disfrazada de muchas formas, de deporte, de música, de entretenimiento o de noticias, y que siempre te llevan a tomar las mismas decisiones. Eso sí es atentar contra la libertad de expresión de la mayoría. Y después te dicen, ¿no? Tu libertad es cambiar de canal, cambiar de frecuencia o leer otra cosa. Eso no es la libertad cuando yo tengo los 20 medios que tú puedes buscar y cambiar de canal. Entonces, se ha luchado muy fuerte por la ley de comunicación. Ahorita, si no me equivoco, fue en noviembre del 2022 o en junio del 2022 que ya se hizo las reformas últimas, que lo que se quería es hacer una regresión en los derechos ya adquiridos de los medios comunitarios, incluso en las acciones afirmativas para los medios comunitarios, pero se hizo una lucha bastante grande en donde se participó, por ejemplo, desde la academia, desde las asociaciones de comunicación, ALER, la CONAIE, la Universidad Central, varias personas que alrededor de las organizaciones también de comunicación que se pudo detener este proceso. Menos mal, tengo que decir que una buena parte de los medios comunitarios de la legislación se mantuvo en el Ecuador, que es también un ejemplo de lo que se ha venido dando en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Venezuela, respecto a qué deben ser los medios comunitarios, pero aquí fuimos un poquito más lejos. Se reservó el espectro radioeléctrico en un 34% para medios comunitarios. Lamentablemente esto todavía no tiene una manera de efectivizarse porque, como te decía, los medios de comunicación privados no quieren ceder el espacio que ya tienen y el Estado debería retirar las frecuencias que tienen en demasía. Si alguien tiene 20 frecuencias, le sobran 19 y esas 19 deberían ir a concursos públicos abiertos y transparentes y sobre todo al sector comunitario. Esa es la propuesta que se está haciendo. Entonces, en ese sentido, creo que se ha trabajado muy bien, se ha trabajado para fortalecer estos procesos y no se trata solamente de la coyuntura, ¿no? De la pelea del momento, sino que se puede hacer otras cosas. Igualmente,
Sabemos que están entrando los medios digitales. La legislación también habla de esta protección de del contenido en Internet, por ejemplo, que no debería estar regularizado, pero que tampoco se ha entendido hasta dónde puede llegar. Ahora en el Ecuador estamos viviendo el caso de que un medio digital es el que está teniendo mucho más protagonismo en un tema político, ¿no? O sea, de corrupción, de denuncias y demás, y cómo realmente ha ido afectando todos los otros procesos de que se ha dicho desde el poder central, y cómo ahora este poder central tiene que responder, independientemente al tema que sea, cómo un medio digital logra realmente incidir en la política pública, ¿no? En la opinión pública también. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es que no vamos a renunciar al medio como tal, al medio abierto, al tradicional, a la radio y a la televisión, porque es en donde acceden las personas sin pagar. Pero también vamos a ocupar los otros espacios digitales como el Internet, que siendo una plataforma que se paga para poder escuchar, para poder producir, de todas maneras sí nos permite tener una incidencia y un alcance mayor. Justamente eso te iba a comentar, porque realmente los medios digitales, sabiendo cómo utilizar las nuevas narrativas, se tiene una incidencia. Y justamente quería preguntarte sobre la importancia de tener el espectro radioeléctrico, ¿no? Para poder nosotros llegar a más gente. Y sobre todo, vemos que se trabaja con los dos públicos, ¿no? Con la gente que realmente utiliza todavía, escucha la radio para sus labores diarias, y los jóvenes también, o las personas que utilizan las tablets, sus celulares, pues para escuchar ver la información que ahora es necesaria, y sobre todo es muy rápida, ¿no? Es inmediata la información, pero a eso nos toca a nosotros trabajar, pues nos toca poder inclinarnos a esos nuevos formatos, ¿no? Gisela, quería preguntarte con respecto a CIESPAL, ¿cuánto tiempo lleva trabajando con Signis ALC? A ver, bueno, nosotros estamos con Signis desde que yo estuve en la administración, ya desde el 18, con seguridad estamos trabajando, pero ya antes había una historia de trabajo compartido, de congresos realizados, de capacitación, mucho antes, ¿no? CIESPAL tiene 63 años de vida ya en el Ecuador. Signis, que era OCLAC también antes, también tiene muchos años ya aquí en el país, y las relaciones de colaboración se han dado en ese sentido, en capacitación, formación y publicaciones que se pueden hacer en conjunto. Pero sobre todo la idea también ha sido entrar en estos nuevos formatos, ¿no? La pandemia nos obligó a eso, a saber que también digitalmente se pueden hacer conferencias, seminarios, cursos, y que nos pueden unir a más personas. Ahora, yo sí soy una convencida de que no hay que renunciar a la presencialidad. Sería muy lindo, por ejemplo, tener un congreso aquí de Signis con CIESPAL y traer a los jóvenes, a las jóvenes de toda Latinoamérica, y que hablemos de la comunicación, que digamos y pensemos qué tipo de comunicación queremos, porque si bien es cierto, ahora la comunicación, como tú bien lo decías, es muy rápida. Si tú no llamaste la atención en el primer segundo, los 5 segundos primeros, porque ni siquiera es que ves un video de 5 minutos, máximo, incluso el tamaño de los Twitter, ¿no? Tienen un límite que no te permite hacer más. Y empezamos a tener una idea falsa de que estamos informados, leyendo titulares nada más, sin desarrollar las noticias, sin profundizar. Y eso es un problema que va a la larga a traer consecuencias. Nosotros deberíamos hablar, sí, ahora las tecnologías hay mucha inmediatez, pero deberíamos hablar también de la comunicación, que tiene sus ritmos, que tiene su tiempo, que tiene un proceso distinto. El capitalismo también nos ha hecho eso, ¿no? Que rápido, porque si no pierdes dinero. Ese es el concepto de ellos. El tiempo vale oro es porque pierdes dinero si es que estás quedándote mucho tiempo en un tema para tratarlo, y ellos no quieren perder audiencias, ¿no? Nosotros desde este otro espacio no hablamos de audiencias, hablamos de ciudadanos y ciudadanas que tienen el derecho a desarrollar también sus noticias, su información, su comunicación en su propio idioma muchas veces, que eso también es un tema que no hay que dejarlo de lado, y en procesos que son diferenciados. Ahora nuestras prácticas, nuestras costumbres han cambiado. ¿Qué haces? Lo primero que haces en la mañana al despertarte, ver el celular
y decir quién me ha escrito durante la noche, si es que no escuché, porque si no voy a despertarme a cualquier hora a contestar, lo que afecta también las horas de descanso, por ejemplo. Y después también ver las noticias en Twitter, en Instagram, en TikTok, en lo que sea, pero después sigues todo el día, ¿no? Revisando, viendo, comunicándote por el celular. ¿Y qué haces al final de la noche? Lo último que haces también es darle una última mirada al celular. Entonces las relaciones ahora pasan por poner un me gusta, un dedito arriba, y no por tomarte los espacios públicos, por participar realmente en procesos a largo plazo. Entonces, si nosotros realmente desde la juventud queremos cambiar el mundo en el que estamos viviendo, queremos, por ejemplo, proteger el ambiente, queremos una política ya no de corrupción, sino de servicio, no lo vamos a hacer poniendo likes o me gusta en el internet, en el celular, sino que lo vamos a hacer organizándonos, compartiendo con otras personas, aprendiendo también de la experiencia de los demás y generando la apropiación de esos otros espacios, ¿no? Entonces, para mí eso tiene también que ver con cuáles son las aspiraciones y las ideas de los jóvenes, ¿no? ¿Cómo queremos nosotros transformar? No renunciamos a las tecnologías de ninguna manera, pero ¿cómo hacemos también que no solamente se construya la vida en una pantalla, sino que vayamos al parque, vayamos a una plaza, vayamos a un espacio como CIESPAL y nos organicemos y tengamos un congreso y nos hablemos viéndonos, ¿no? Eso también es importante. Sería espectacular, sobre todo, trabajar con jóvenes profesionales de la comunicación. No solo de la comunicación, sino jóvenes profesionales de todas las ramas, porque creemos que para tener un mundo mejor, para poder incidir, como tú lo decías, en la naturaleza, en las políticas públicas bueno, todas las profesiones son importantes y qué bueno pues que ojalá a futuro, pero no un futuro lejano, pero un futuro cercano podamos trabajar en ese tipo de eventos en donde se desarrolle y tengamos la mayor acogida de los jóvenes, ¿no? Que queremos hacer el cambio y sobre todo no queremos ser indiferentes a las problemáticas que existen acá de corrupción, sino que también dar un pasito, dar unas pequeñas iniciativas para las próximas generaciones también, ¿no? Porque creemos que también es necesario trabajar desde los niños pequeñitos, que sepan que robar es malo, que hacer esto es malo, la corrupción es totalmente malo. O sea, en este momento se ha normalizado ese tipo de eventos, inclusive que veas una pelea en la calle, que hay asesinatos, que son noticias del día a día en canales convencionales. Entonces, creo que como medios de comunicación comunitarios, no solamente dar esas malas noticias, sino que también dar a conocer los actores, las personas incidentes en el cambio social, las personas, por ejemplo, lo que tú comentabas, si hay algún evento para manejar la marca de los productos, ayudar a la gente mismo que puedan realizar esta economía, ¿no? Y sobre todo, y mucho mejor si se puede hacer esta economía circular en donde todo se quede entre todos y todos se puedan organizarse y trabajar sobre todo y trabajar con las 3 R's, ¿no? Gisela, sobre todo nos comentabas que el trabajo de jóvenes es fundamental y justamente CIESPAL apoyó a un proyecto, pues en lo que estamos en este momento, pues en Radio Lío, pues queremos preguntarte ¿cómo ha sido esta trayectoria, este camino para poder desarrollar este proyecto de Radio Lío? Pero antes de Radio Lío se creó una capacitación, ¿no? Para chicos de 11 países de Latinoamérica y el Caribe, capacitándoles en radio, capacitándoles en todas estas habilidades para que ellos puedan ser los intermediarios entre su pueblo, o la comunidad en donde viven y para nosotros como medio de comunicación. ¿Cómo fue ese trayecto? ¿Cómo fue ese proceso de realizar esta capacitación a los jóvenes? ¿Y por qué a los jóvenes? ¿Por qué trabajar con jóvenes en este proyecto de radio? Y ¿por qué no con gente más adulta? No sé, con más experiencia en radio. Porque justamente nosotros creemos en estos procesos colaborativos.
no solamente se trata de tener un presupuesto para ejecutar un proyecto, hacerlo bien y dejarlo ahí que se muera, no. Nosotros queremos trabajar en proyectos a largo plazo y que nos permitan realmente tener una mejor incidencia en cuanto a la comunicación, y las posibilidades de la comunicación son infinitas, infinitas. No, y lo que decíamos antes, nosotros sabemos que podemos con los jóvenes contar para romper formatos. Ya es hora de romper los formatos. Ahora, por ejemplo, se puso muy de moda los podcasts, que antes no se llamaban así. Para nosotros eran radiorevistas o programas un poco más especializados, más largos, pero ahora con los podcasts sabemos que muchos jóvenes también ven el tema que les interesa, se descargan en el teléfono y lo escuchan cuando pueden, ¿no? En la computadora. Entonces, vemos que los procesos pueden cambiar, que no necesariamente tenemos que hacer algo acartonado, algo que copie los formatos de siempre, de toda la vida, sino que podemos hacer cosas distintas. Ahora, la organización ahí es importante. Y yo te decía esto del trabajo colaborativo, porque muchas veces cuando no hay dinero de por medio, muchas instituciones o personas no se mueven. En cambio, nosotros nos pudimos mover gracias a la voluntad de todas las personas que empezamos a trabajar. Signis nos invitó a ser parte de este proceso. Nosotros dijimos sí inmediatamente porque veíamos que el interés era ya estar apostando por nuevas generaciones, que nos tomen la posta, que hagan otras cosas que se puedan generar en nuevos cambios de administración, de producción, de gestión de medios de comunicación. Y entonces dijimos, bueno, la colaboración de CIESPAL también va a estar en la capacitación en algunos espacios, en la plataforma que se necesita también, o en apoyar con los espacios ya más amplios, ¿no? Entonces creo que si cada quien pone un granito de arena para conseguir un proyecto grande, realmente se logran grandes cosas. Y bueno, quería preguntarte también con respecto a este proyecto que se ha ido desarrollando, pues, comenzó como encendamos la chispa de la palabra, comenzó el proyecto con los jóvenes y luego se desarrolló Radio Lío. ¿Qué expectativas tienes de esta radio, de Radio Lío? Primero, que sea una radio totalmente abierta, que deje y permita la participación. No solamente que la permita, sino que trate de generar participación, de despertar la curiosidad de más jóvenes, de que quieran entrar aquí, que quieran dar su palabra y decir que desde ahí pueden construir otros procesos, ¿no? Sean educación, sea salud, sea ambiente, sea la misma comunicación como tal, y que pueden hacer cosas bonitas aquí, ¿no? Que además es una propuesta que a largo plazo te puede dar un futuro también de vida. O sea, tú puedes decir, bueno, me voy a especializar en este tema, voy a ser el mejor locutor, la mejor productora, la mejor técnica de sonido, por ejemplo, y generar otros espacios donde se pueda poner la participación más activa de jóvenes en el espacio, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, como ya les he dicho, romper formatos, que ustedes sepan que son libres de hacer cualquier cosa. Hagamos lío, ¿no? Hagamos lío desde la comunicación, pero con un fin. O sea, no se trata solamente de ser contestatarios por serlo, o de hacer lío o relajo, como decimos acá, por hacerlo. No, tenemos que hacerlo con un fin. Y si el fin es colectivo, mejor. No hay que pensar en individualidades, sino en colectivo. Y si nosotros podemos cambiar la vida, transformar la vida de otras personas, de la comunidad, de mi barrio, con la comunicación, entonces seamos creativos, creativas también en ese proceso. Entonces, que la radio siga, que tenga cada vez más jóvenes de otros países, de aquí mismo, que se integren, que produzcan, que apoyen con producción. Ahora es muy fácil con los celulares, con los programas de edición. Se pueden hacer cosas muy bonitas y seguir aportando y alimentando a la radio, cosa de que tú digas en algún momento, yo escucho la radio porque realmente me entretiene, sí, me aporta, sí, y genero cambio. Entonces,
Ahí es cuando nosotros decimos, este proyecto realmente ha funcionado. Además del entusiasmo que tienen los jóvenes, la energía y los ánimos para hacer más cosas, creo que va a ser posible que Radio Lío cumpla mucho más de un año, que ahora estamos chiquitos todavía en tiempo, pero grandísimos en idea y en proyecto. Y eso creo que es lo que tenemos que motivar y apoyar. Y cuenten con CIESPAL para tener más capacitaciones, si necesitan alguna especialización en algún tema en particular. Nosotros felices de la vida de poder compartir y también que conozcan su experiencia. La idea de ustedes, de quienes han empezado a hacer la radio, tiene que ser contar la experiencia que ustedes tienen para que más personas se motiven a hacer lo que hacen ustedes. Y justamente el 24 de enero cumplimos un año de emisión, ya mismo, ya la otra semana. Sí. Y pues vamos a crear un programa especial y pues en donde todos los jóvenes que fuimos partícipes de este proyecto pues podamos comentar sobre las diferentes expectativas y lo que hemos generado, ¿no? Como nosotros, como comunicadores a este proyecto de Radio Lío. Muchas gracias, Gisela, por haber aceptado esta invitación y pues las redes sociales o dónde podemos conocer sobre la información de CIESPAL, dónde los podemos encontrar. ¿Nos puedes comentar esa información? Sí, claro que sí. Ustedes pueden entrar a la página web www.ciespal.org. Es muy fácil. Igual en Twitter, en Facebook, en Instagram, solamente buscan CIESPAL y van a encontrar todos los eventos, capacitaciones que les hacemos en línea también, espacios gratuitos de intercambio y de formación. Entonces, nos pueden seguir ahí o Revista Chasqui. Revista Chasqui, que también pueden participar y seguir. De igual manera, con mi nombre también pueden ver todas las actividades que hacemos en CIESPAL, cómo vamos trabajando también en los procesos y sobre todo decirles que Radio Lío es una experiencia distinta, que ustedes tienen en sus manos la posibilidad de enseñarnos a hacer comunicación desde otros espacios, no solamente los formales, que aprovechen de las experiencias, pero que no tengan miedo de soñar. Sueñen, vean hasta dónde llegan esos sueños, cómo se pueden hacer realidad y cuenten con nosotros para todo lo que se pueda hacer desde Radio Lío. Gisela, un mensaje para los chicos que también desean hacer comunicación, una comunicación transformadora. Primero, que no se limiten a pensar que la comunicación solamente es aparecer en la televisión o en redes sociales, hacer radio o televisión tradicional o prensa escrita, sino que la comunicación tiene un universo de espacios en donde ustedes pueden entrar y participar. Desde gestionar, por ejemplo, proyectos educativos, culturales, artísticos, sociales, que les permitan desde la comunicación ejecutarlos. Proyectos, por ejemplo, de organización de la comunidad, que son muy importantes, ambientales. También pueden hacer marketing, pueden hacer producción de medios, pueden hacer multimedia, pueden hacer investigación. Entonces, que piensen en la comunicación como un espacio realmente transformador y que cuando ustedes vayan a estudiar comunicación o quieran especializarse en alguno de los temas o trabajar de voluntarios, por ejemplo, en Radio Lío o en cualquier otro de los medios comunitarios, piensen que este es un espacio que les va a permitir ampliar su visión de lo que significa la comunicación y que no piensen que va a ser solamente para sí mismos, sino que a través de estos procesos ustedes pueden llegar a muchísimas personas, a la comunidad en general, y que ahí nos deja una satisfacción mucho más grande. Cuando nosotros servimos al prójimo, cuando servimos a otras personas, realmente nos damos cuenta el valor que tiene la comunicación y vamos a estar más felices. Muchas gracias, Gisela. Y pues quiero comentarles, chicos, que nos pueden sintonizar en nuestra página web en radiolio.net. Además, encontrar la información sobre esta entrevista y muchas entrevistas más en nuestras redes sociales como Radio Lío. Además, que estamos estrenando nuestra aplicación para Android, que nos encuentran como Radio Lío. Muchas gracias, Gisela. Ella fue Gisela Dávila, es la directora general de CIESPAL. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti y un gusto siempre.